Y esto sería la parte apical. Acá ven que está la luz, la L, tienen los gránulos en la parte apical y acá estaría vesículas y retículo y todo eso. En cual realidad es parte del citoplasma, me parece, nomás porque no se ve el núcleo ni nada, o sí, no veo bien ahí. Pero, o sea, lo que importa un poco es mirar la parte apical del citoplasma, que es donde vamos a ir a mirar ahora. A la media hora, un poquito más de media hora, 37 minutos, fíjense, o sea, en la anterior, que era los 17 creo que era, lo veían en el Golgi. Ahora lo ven en los 37 minutos fundamentalmente en estas que le llaman las vacuolas de condensación, CB de condensation vacuola. Esas, o vesículas de condensación se llaman en realidad. Y ven que están casi todos ahí, acá ven una marquita, pero casi todos están en estas. Estos gránulos más oscuros, digamos, se forman a partir de estos otros, porque en realidad estos tienen como menos concentración del zimógeno. Las vesículas estos gránulos, tienen unas enzimas que lo que hacen es sacar agua, digamos, tienen bombas de iones y eso, que sacan agua y se va concentrando la proteína que sería el zimógeno. Entonces, en primer lugar, estos se forman primero y entonces a los 37 minutos ven un montón acá, y después cuando van a ya casi 2 horas, van a ver, yo se los agrandé acá un poquito, lo van a ver sobre todo las marcas en los gránulos de zimógeno, y ya las vesículas de condensación no tienen. Alguna puede tener. Entonces, esto les está mostrando que a medida que pasa el tiempo, o sea, lo que hicieron es seguir la ruta que lleva la síntesis de las proteínas, marcando los aminoácidos, que son como los bloques con los cuales se forman las proteínas, fueron siguiendo en qué lugar iban encontrando. Y lo interesante es que esto coincide más o menos con lo que ellos vieron en la gráfica donde midieron la radiactividad de las distintas fracciones. Bueno, ahí tienen la tabla, ¿no? O sea, acá lo del total acá es el total de lo que contaron, pero después esto está expresado en porcentaje, para que vean que agarraron muchas micrografías y contaron en varias micrografías. Acá en esta contaron 300 granos y ahí. Y después expresaron en porcentaje. Entonces, esta sería... o sea, el 100% sería la suma de todos los sectores, ¿no? Y por ejemplo, a los 3 minutos, o sea, cuando recién ponen, ven que la mayor parte la encuentran en el retículo endoplásmico, que se acuerdan que era en la fracción microsomal cuando lo mirábamos en la gráfica, o sea, en la gráfica donde medían las fracciones. Y después dentro del complejo de Golgi serían las vesículas periféricas o vacuolas de condensación. Ven que hay poquito al principio, y en todo hay poquito. Fíjense que además acá, o sea, todo esto que corresponde a la vía biosintética es la que va a cambiar, digamos. Después contaron también, porque eso sirve de control, digamos, igual ellos en ese momento no sabían dónde ocurría todo esto. Entonces, ven que en las mitocondrias y en el núcleo, ven que como que no varía mucho, ¿no? O sea, acá hay un poquito más, pero bueno, eso porque la distribución quizá, esta marca capaz que es de de los aminoácidos solos, o sea, no sé bien cuál sería la razón, pero ven que no varía casi acá, siempre están bajitos en la mitocondria y en el núcleo. Podrían formarse proteínas, ¿no? Pero son mucho más lentos. Esta, que en este modelo fue lo que eligieron, y eso, hablando en uruguayo, fue el golazo que se mandaron, ¿no? El elegir un modelo bien adecuado. Y bueno, pasa lo mismo. Si ustedes miran en los distintos tiempos, está bien alto al principio en el retículo y va bajando. En el Golgi tenemos
más cantidad en los tiempos medios, y en los gránulos decimógeno, al principio no hay casi nada, y aumenta a medida que pasa el tiempo. Y después incluso, a nivel extracelular, que en este caso estaría representado por la luz del acino, ven que al principio no hay nada, y después hay un poquito, y eso coincide también con lo que habíamos visto en la gráfica de... acá, que sería medio extracelular. Ahí. ¿Quedó claro esto? Capaz que para ustedes es aburrido, pero si lo piensan es maravilloso, porque todo esto lo hicieron cuando no se sabía, digamos. Ahora que lo sabemos parece re lógico, pero lo hicieron cuando no se sabía. Bien, y después, ¿les quedan dudas de esto? Nadie, ¿están todos dormidos? No, pero, no nos quedan dudas. Hablo por todos, porque nadie contesta. Son malos, o no nos contestan nada, pero... Estamos cansados. Sí. Tampoco están cansados. Estamos en el final. Presten así atención ahora y traten de estudiar esta parte, ya les queda preparada. Bueno, después... no era esta. Esta. Capaz que... Vamos a volver acá. Capaz que hacemos uno más. Para allá. Este no era difícil. Este es muy sencillito, ¿verdad? Sí, en realidad como de esta clase quedarían 2 ejercicios más y ya está. Probamos, vamos a ver si logramos hacer 2, pero si no, por lo menos hacer uno más. Sí, Si sí. están cansados, ¿está? ¿Querés arrancar vos este? Vale. Bueno, este ejercicio dice, las células caliciformes... Ahí, a ver. No. Sí, más Porque arriba. está en distinta página. Esperá, Sí. yo lo puse acá. Lo puse entero acá. Dice, las células caliciformes están especializadas en la síntesis y secreción de mucinas. Las mucinas son glicoproteínas muy glicosiladas, como se muestra en el esquema siguiente. Y ahí les muestra el esquema. ¿Se acuerdan de qué eran las células caliciformes? Sí, eran las que secretaban moco. Exacto. Que las habíamos visto para el ejemplo del epitelio respiratorio en el práctico, ¿se acuerdan? Acá estas, ¿está? Volvemos al ejercicio. Que se alinea muy bien con qué técnica. ¿Con qué técnica de tinción podrían evidenciar estas células? Que mañana tienen el práctico. Creo que eran con 2, ¿no? Eosina y otra cosa. ¿O Hematoxilina. no? Eso. Bueno, o sea, indirectamente podrían verlas con eso, sí, pero no las estarían marcando específicamente. Con esa que tenía como los glúceos, ¿no? Exacto. ¿Se acuerdan cómo se El llamaba? PAS, ¿no era? El PAS. El Ahí PAS. va. Bien, nada, repasando cosas de la primera clase. Con la técnica de PAS, ¿se acuerdan que el ácido periódico, que se incubaba en ácido periódico, eso exponía los grupos aldehídos que después eran reconocidos por el reactivo de Schiff? O sea, el ácido periódico va a actuar sobre los glúcidos y va a exponer los aldehídos, o sea, va a romper unos enlaces ahí o va a actuar de manera que se exponen los aldehídos y eso es reconocido por el Schiff. O sea que donde hay glúcidos y sobre todo donde hay glúcidos como macromoléculas, porque los muy chiquitos se solubilizan y no los vamos a tener, como por ejemplo a veces los calciformes, después van a estudiar también que parte de la matriz extracelular en algunos sectores y todo eso, donde hay glúcidos acumulados van a haber
la técnica como más positivo, pero con la hematoxilina y eosina, que es la que tenemos acá, la parte apical del citoplasma, donde están los gránulos llenos de esos mucígenos, de esas mucinas, van a aparecer como pálidos, ¿no? Bien, entonces ahí les muestran el esquema de las glicoproteínas y les dice, una característica de este tipo de glicoproteínas es que la mayor parte de las cadenas glucídicas están unidas a la proteína a través de enlaces oglucosídicos, o sea, a residuos de serina y de treonina, que son aminoácidos. Y bueno, ahí en el esquema les muestra, me voy a intentar anotar, les muestra acá a los aminoácidos esos serina y treonina. Bien. Y les pregunta, ¿en cuál de los compartimentos intracelulares se producen estas modificaciones post-traduccionales? La N y la O-glicosilación. En la mitocondria y en el peroxisoma, ¿era eso? Nada que ver, ¿no? No. Acuérdense que estamos estudiando la ruta biosintética secretora. O sea, estamos en la parte de tráfico vesicular, ¿se acuerdan? Sí, y acuérdense que esto está dentro, lo dice la letra del ejercicio. Estos son mucinas que están dentro de las células caliciformes en los gránulos de secreción. O sea que estamos estudiando la ruta biosintética secretora. Lo mismo que dijo Ramiro, pero se los dice la letra del ejercicio. En el Golgi será, ¿no? Yo les digo, estamos todos cansados, vamos a tirar bolazo hasta que uno tire un bolazo que tenga sentido, o sea, vamos a estar así, tipo... No tiren bolazos, piensen. O sea, está bien, tiren bolazos también, pero si no saben, tiren bolazos. Prefiero eso a que... porque es el momento ahora de tirar bolazos. O sea, después en el examen, mejor que no sean bolazos, que ustedes sepan. O sea, que no marquen cualquier cosa por tirar bolazos. Ya nos mandaste a examen, Laura, no, por favor. En el examen, no, perdón, en el parcial. Esto ay, no me acordaba, ¿la celular se exonera? Sí, se exonera. Sí, Sí, por sí, sí. favor. Yo soy vieja y cuando yo vi celular no se exoneraba nada. Te ibas a examen derecho seguro. Tenía parciales, pero para ganar el curso nomás. Todos íbamos a examen. No, sí, antes no se exoneraba nada, ¿no? Pero ahora casi todo se exonera. Sí, por eso. Pero en algún tiempo vos podías exonerar algunas y otras no, y celular era de las que no se exoneraba, pero ahora sí. Creo que somos cada vez más buenos y ustedes no lo valoran, ¿no? Pero es inhumano igual lo que hicieron ustedes, o sea, no aprendés nada, no terminás aprendiendo nada, estoy seguro. Bueno, yo qué sé. Bueno, entonces, estamos hablando de la vía biosintética secretora, que volvamos a este esquemita, que es lo que estamos viendo ahora, o sea, lo que decías recién, peroxisomas, mitocondria, está en esta parte donde no hay transporte vesicular. En este caso hay traslocación a la mitocondria y a los peroxisomas después de la traducción, post-traduccional. En este caso estamos hablando de toda esta vía y la translocación que va a haber es desde el citosol al retículo, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan cuando vimos hace un ratito? Voy a ir de nuevo, cuando vimos hace un ratito nomás esto, lo de los microsomas y el retículo, que era de las primeras cosas que aparecían como modificación, en este caso cotraduccional. Cuando aparece un residuo de, ¿no?, de asparagina, que es la N, se le adicionaba ahí esto, ¿no? ¿Sí o no?
Sí, igual Sí, se le agrega, o sea, como, porque cuando habíamos dado lo de membrana, los glúceos estaban en la parte extracelular, pero como es tipo, o sea, la parte de adentro, la luz del órgano es igual a la parte extracelular de la membrana. Entonces por Eh, eso se agregan adentro. ex- Me había confundido con eso. Exactamente. Ahí es donde importa esta, que es tan clásica, el del Bruce Albers y maravillosa. Todo lo naranjita son compartimientos topológicamente equivalentes. ¿Tá? Miren y tengan en cuenta este dibujito porque es maravilloso. ¿Sí? O sea, que en la vía, digamos, que estamos estudiando, hubo una traslocación acá, desde la proteína que estaba siendo sintetizada en el citosol, que tenía secuencia señal inicial, que la reconoció la partícula de reconocimiento de señal, que se inició la traslocación y se terminó, y entonces ya sea unida como transmembrana o adentro de la luz del retículo, empieza su recorrido este que estamos estudiando. Y a medida que ocurre ese recorrido, incluso que empieza mientras se está traduciendo y siendo traslocada, empiezan a haber cambios en esa proteína. ¿Ah? Y uno de esos primeros cambios que pasan son ese que veíamos recién, que a medida que se empieza a traslocar, cuando aparece una asparaginina, acá está todo este glúcido que se arma en el retículo y que se traslada a unirse con ese aminoácido. Y así continúa, y estos aminoácidos van a estar así. Después, este aminoácido puede ser modificado, se le sacan cosas, se le agregan cosas, que eso ocurre en general en el Golgi después. ¿No? La glicosilación como tal tienen de varios tipos. Ahí va. Está la N-glicosilación, la O-glicosilación y la La N, C-glicosilación. ¿Por qué piensan que puede tener, o sea, esa N, O y C, ¿a qué les puede recordar? La A lo N, que por se ejemplo. unen, nitrógeno, oxígeno, carbono. Bien, bueno, sí. Y por ejemplo, el nitrógeno, ¿dónde estaría? En el coso terminal, en el amino terminal. En el extremo amino terminal, que sería la primera parte o la última parte de la proteína sintetizándose. Se sintetiza a partir del carbono terminalis. O sea, la primera parte es el amino. Ahí va, ¿No? Ahí va. eso sí. Como ven ahí en la imagen esta, la primera parte que se transcribió sería el amino terminal. Entonces ahí directamente se agrega. Y ya les dice el dibujito que en ese extremo se va, bueno, no les dice exactamente eso. Pero nada, les dice que en este organelo, que sería el retículo endoplasmático, va a haber una glicosilación. ¿Que de qué tipo sería? N. N, exactamente. La N-glicosilación ocurre en el retículo endoplasmático. ¿sí? Después, por ejemplo, la O-glicosilación, que es la otra que les Acá la pregunta. molécula, claro. Ahí va. Ven, ahí les dice los glúcidos N ligados. Voy a intentar anotar otra vez. Acá están en el extremo N. Y después tienen acá los O ligados. La O-glicosilación, ¿dónde piensan que puede ocurrir? ¿En qué organelo? Sí, también en el retículo. Eso es todo teórico. Sí, sí, nos estamos dando cuenta. En el Bien, Golgi. ahí va, bien. La O-glicosilación ocurre en el aparato de Golgi. Y no es la única. La N-glicosilación, además de en el retículo, también ocurre en el Golgi.
Es donde se modifica el Golgi, ¿no? La N-glicolización. Sí, en realidad, o sea, primero se glicosila ya sea en el retículo o en el Golgi, y después en el Golgi mismo se va también a modificar. Como decía Laura, se le sacan partes del glúcido, se agregan otras, Ahí va. Ah, bien. pero se puede glicosilar tanto en el retículo como en el Golgi, en la N-glicosilación. La O ocurre solamente en el aparato de Golgi. Y la C-glicosilación es la que ocurre en el extremo carboxy terminal. ¿Y dónde ocurre? La verdad que no me acuerdo. No sé, Laura, vos si tenés. No, es que la C-glicosilación yo no me la acordaba. Es que no importa mucho en realidad. No sé si ni O siquiera capaz sabía algún que sí, ejemplo. pero yo no me acuerdo. Estoy buscando acá en el celular para no sacarte el Igual no ejercicio. te la pide. Te pide No, no la la N y pide. la O. Mm, Es que son las más relevantes en realidad. sí. Entonces, la N pasa en el retículo endoplasmático y la O, ¿en dónde era? La Me N lo perdí. pasa tanto en el retículo como en el aparato de Golgi, Ah. y la O solo en el aparato de Golgi. Oye, yo dije Golgi y me dijeron, no sé. Ah, no te escuché. La N no es solo en el retículo. Yo tenía entendido que podía pasar en las dos. No es que empieza, por ahora leyendo teórico, empieza en el retículo y termina en el Ah, Golgi. bueno, sí. Sí, sí. Sí, es Por eso, verdad. como que en el Golgi se van agregando cosas sobre ese, agregando o sacando sobre este, digamos, este que está representado acá, perdón, ahí. Sobre este glúcido se va modificando en el Golgi después. Sobre este, o sea, pero cuando aparece una asparagina, se adiciona este glúcido. Ni bien aparece una asparagina mientras está traduciendo, se adiciona a la asparagina este glúcido. Entonces, o sea, si una molécula tiene muchas aparaginas, va a tener muchos N-glicosilación. Pero no sé si es por lo del N terminal, es porque N es el símbolo de la asparagina. Tengo idea que era eso. Entonces estaba buscando cuál es si hay algún aminoácido que sea O, o si la O es por otro motivo el nombre. Ojo que que no lo leí recientemente y lo tenía bastante, era como que lo tenía muy incorporado así, capaz que lo tengo mal, por eso hay que Sí, no, mirar. yo en realidad también lo tenía como así, pero Entonces dije, no, no lo ahora, leí porque me parecía que era así como les estoy diciendo, sí, pero vamos a mirarlo. no, es que ahora lo busqué sí, y es sí, el aminoácido es aparagina. Se hace el grupo Claro, amino, pero de la asparagina. claro, la N es porque es un glúcido que se adiciona cuando aparece una asparagina. O sea, cuando se está sintetizando, si aparece una asparagina, se le mete un glúcido. O sea que si hay asparaginas en el extremo más carboxiterminal, en la zona esa, va a también tener N-glicosilación. O sea, no sé si depende del extremo. O No, no, capaz no. que las Es que proteínas tienen más me asparaginas confundí. en el N, no sé. Me confundí porque justamente en el amino terminal de la asparagina, Ah, o el ahí amino está. terminal, no, en el amino de la asparagina, Claro, porque es en el amino de la asparagina. claro. Y la O es en el carboxilo, que ahora ahí decía No, de... la O es en el hidroxilo de la serina y la tronina, según tengo. En el hidroxilo, ahí va, de estos, de los de Ah, serina y como de la cadena lateral de eso. ahí va, Y ahí la va. C sería en el carboxilo del triptófano. Ahí va, del triptófano, está, bien. Ahí está, salimos de la duda. Sí, me entrevení. La N porque es en un amino terminal, pero del residuo del aminoácido, ¿no? Y yo tengo idea que siempre es en la asparagina y como que, no, pero capaz que no. Yo tengo idea que siempre en el retículo se adicionan ese glúcido No, sí, cuando aparece sí. una asparagina Sí, ahí sí. lo Solo están las paraginas, sí. glicosilando siempre. Ahí va. Entonces, la N-glicosilación y la O-glicosilación es como que es como lo más común, digamos. Capaz que es porque triptofano tiene menos
cantidad de proteínas, no lo sé. Esa parte es más bien de bioquímica y de repente capaz que podemos buscarlo en Sí, algún además el triptófano es un aminoácido esencial, entonces Mm. también es más complicado. Sí, es que yo no sé si, por eso que no es tan frecuente, ojo que estoy tirando un bolazo, así como hacen ustedes a veces, que no sé si es tan frecuente en las proteínas, por eso capaz que no es que sea menos importante, sino menos frecuente capaz, pero eso es más bioquímico y de repente por eso no lo tengo muy claro, ¿tá? Pero estaría bueno que tener en cuenta eso. La N-glicosilación es porque es en el extremo amino terminal, o de la asparagina en particular, del residuo de la asparagina, y ocurre en el retículo. Y después la O-glicosilación, que ocurre en los OHI de los aminoácidos serina-trionina. ¿Pero la N no termina en el Golgi? ¿O entendí mal? N-Golgi. Ah, está. ¿Cómo? No, que la N también termina en el Golgi. La O es en el Golgi y la N termina en el Golgi. ¿O no? Es que en realidad la N-glicosilación es la unión al residuo de asparagina, o sea, esa glicosilación ocurre en el retículo, pero después todo ese glúcido que se les adiciona, en el Golgi se modifica, o sea que en sí este glúcido no va a estar en general en las proteínas maduras, sino que va siendo modificado en el Golgi. Ah, ok. O sea, el glúcido así como tal, no sé si va a estar así. Capaz que en algunos casos lo modifica de una forma y en otros de otra, eso no lo sé bien, pero en sí como que, a ver si ahí aparece donde dice la N ligandos, los muestra todos iguales, no sé si hay diferentes o no. Estaba mirando el dibujito de vuelta. ¿Tá? Bueno, perdón el entrevero, pero para que quede más claro, o sea, que quede bien así. Esto sí, como es teórico, lo tenemos que dejar así claro, ¿no? La N-glicosilación en el retículo, la O-glicosilación en el Golgi. Y en el Golgi además pueden modificarse esos glúcidos que ya vienen del retículo o modificarse también los propios glúcidos que ocurren en un lugar del Golgi. Pero pueden modificarse cortándole pedazos o agregándole pedazos de glúcidos, pero además así, de otra manera, ¿no? Se pueden fosfatar, hay varias cosas que pueden ocurrir como modificaciones posttraduccionales. ¿No? Bien. Bueno, después la siguiente. O sea, la A es eso, ¿no? ¿En qué compartimientos? La respuesta es eso. Y está bueno igual haber generado la discusión para también que sepan que ocurren otras cosas, no solo glicosilaciones. O sea, que tienen que estudiar el teórico. El teórico, perdón, porque yo miré los teóricos. No había ninguno que diga hablar de eso. O sea, capaz que soy yo y alguien me puede decir, pero. No dice nada. Ah, está, porque. Ok. Yo miré algunos y en uno de los que miré siempre empieza diciendo que tienen que estudiar del libro los temas que no van a tratar todos en el No, ya sé, pero como dijiste teóricos, tipo, en los teóricos no está. No, en el teórico, digamos, en los conceptos teóricos. No, Pueden sí. mirarlo en el video o en el libro, eso. ¿No? ¿Se acuerdan que, no sé, no sé todos, pero por lo menos en estudio de casos ven, hay un caso que ven modificaciones posttraduccionales y se habla de todas en general. Pero está aparte. Nada, después la siguiente dice, ¿qué ocurriría con la síntesis de estas mucinas si al gen del esqueleto proteico se le eliminaran los nucleótidos que codifican para los primeros 30 aminoácidos? Esa es re fácil. Supuestamente si no tiene la secuencia señal no van al retículo en teoría, ¿no? Ahí va. ¿Y entonces qué pasa? Se quedan flotando en el citosol, no sé, no tienen destino. ¿Qué hacen?
no se sintetizan, o bueno, se sintetizarían raras sin glicosilarse y quedarían en el citosol. Porque en realidad, sí, no sé si se terminaría la síntesis. Capaz que sí, no, sí, creo que se termina la síntesis, pero en el citosol. No sé bien qué es lo que Sí, pasa, sí, si pero sigue teniendo la señal para empezar la traducción, debería ser. No sé si está en los primeros 30 aminoácidos, o sea, en los primeros 30 nucleótidos. dice los nucleótidos, no, dice los primeros 30 aminoácidos. Ah, claro. Bueno, igual, o sea, es por nada. El péptido señal es la primera parte, o sea que si vos alterás el péptido señal, o sea, en el caso de la señal para el retículo, el péptido señal está en el inicio. O sea que si le rompes esos, si no están esos primeros, no se va a dirigir al retículo. Claro, sí, sí. O sea, yo me refería a que sí se traduciría porque igualmente el codón que le dice que empieza a traducir está como antes de esto. Entonces sí, sí se Ahí se traduce. iba a preguntar si el AUG no está, no, ¿está o no está? Claro, claro, sí, sí. Porque se eliminan solamente los Claro, nucleótidos que codifican para estos aminoácidos. claro, Ok. eso, eliminan los nucleótidos que codifican los primeros 30 aminoácidos. No habla nada de que se eliminen los codones, solo los que son codificantes de aminoácidos. Pero son codificantes de aminoácidos. El primero es codificante de un de un. Claro, sí. Sí. Codifica metionina, pero en realidad Por eso. no tengo claro si sería parte del péptido señal. No importa. No tiene señal, no va a retículo. Ya fue, ya Claro, está, esa es la respuesta. Al retículo no está, o sea, si se sintetiza, si se traduce, digamos, no va a ir al retículo seguro, por lo tanto no va a estar glicosilado. Si es que se sintetiza y queda en el citosol ahí flotando, no se va a glicosilar. ¿Tá? Eso es importante que quede claro. La glicosilación ocurre en el compartimiento luminal de los organelos que participan de la vía biosintética secretora. En particular del retículo y del Golgi, no en todos. Y también la cantidad de glúcidos y la cantidad de glicosilación que va a tener una determinada proteína, como ustedes ven, va a depender de las secuencias. O sea, si tiene muchas asparaginas en la molécula, va a tener mucho de glúcidos en el hígado. Si tiene muchos serina treonina, va a tener mucho de los otros. O sea, que estas mucinas en sí, se genera toda esa glicosilación que tienen para generar la mucina, ya esa información está en la información genética, porque tiene esos aminoácidos en la secuencia. ¿Tá? Por más que sean modificaciones post-traduccionales, lo que ocurre en las glicosilaciones, en sí ya está en la información genética, porque está en la información que dice que tiene que haber asparaginas o que tiene que haber trioninas en determinado sitio de la molécula. Bueno. Es fascinante en realidad, si lo piensan. Yo sé que hasta ahora lo fascinante es tomarse una cerveza o algo así, pero esto también. Bueno. ¿Y la C? La C dice, describa mecanismos que dirijan la exocitosis de las mucinas hacia el dominio apical de la célula y no hacia el vaso lateral. Vieron que en realidad las células caliciformes secretan su producto de secreción, digamos, hacia la luz del órgano, o sea, por el extremo, por el dominio apical. Hacia ahí, ¿no? Que es lo fisiológico, ¿no? No debería secretarlo ni hacia el tejido ni hacia las células contiguas. A ver si esto podría servir para que lo recuerden, ya que están medios dormidos hasta ahora.
algo de esto puede servir, ¿no? ¿Por qué iría a una membrana y no a otra? ¿Se acuerdan que los dominios eran diferentes, Sí, ¿no? yo me acuerdo, ¿viste? Eso me acuerdo. Porque tenían los receptores esos que los SNARE, los T y los B, que son específicos de cada membrana. O sea, ¿cómo se llama? Usina esta tiene ciertos que solo se van a unir con, con la cara de la membrana. eh, y solo se van a unir con esos y con solo esos. Entonces está tipo, van para ahí. Exactamente. O sea, cada membrana en la célula tiene como su identidad, digamos. Su etiqueta, digamos, algo así, ¿no? Identidad, algo. Bien. Esto es teórico también, ¿eh? Esta pregunta es toda teórica. A mí me parece que capaz que si quieren hacemos un esfuercito más y vemos otra pregunta, que tratar de profundizar en esto y ustedes lo leen, porque en realidad es eso, ¿no? Para no dejar todo muy complicado para la clase que viene, que tenemos ejercicios pesados también. No sé si Pero te es eso en parece. realidad, ¿no? O Es sea, eso, tipo, Sí, sí. está. es Capaz eso, pero que, digamos, tienen que estudiarlo, ¿no? O sea, capaz que aclarar nada más que en realidad la identidad de cada membrana está dada por un montón de factores, entre ellos estos que están hablando de las SNER, también los glúcidos de cada membrana, también hay algunos fosfolípidos, como los fosfoinosítidos, también son específicos de cada membrana. Las proteínas G pequeñas que estábamos hablando al principio, también son específicas, los adaptadores de esas proteínas, hay muchas diferencias entre cada membrana. No, pero ahora me asustaste, ¿qué más hay que saber? Tipo, No, 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 o sea, es eso, pero vos pues lo sabías, pero no sé los demás compañeros, no era para vos me la asustaste. recomendación. Somos casi 20 todavía, vamos a hacer una más. No, esta era 29, no, espera que me perdí ahí. Esta. ¿Quieren que hagamos esta o prefieren? Sí, ¿Vieron por que mí sí, porque si no después vamos a... El sábado que viene es el parcial, no tengo ganas de estar acumulando cosas para la semana que viene. Pero no, como quieren, igual. es cortito igual. la haces vos, Ramiro? Vamos haciendo, o sea, les digo, bueno, una de las alteraciones moleculares en la proteína CFTR, ¿se acuerdan que ya la vimos? Que pueden determinar la condición patológica conocida como fibrosis quística, es una mutación que altera el plegamiento correcto de la proteína luego de su transcripción. ¿Tá? Es una mutación del canal CFTR de tipo 2. Bien. ¿Mediante qué mecanismos el plegamiento incorrecto de la proteína podría desencadenar la enfermedad? Y ahí ¿a dónde tenemos que ir? ¿A qué conceptos teóricos tendríamos que recurrir? ¿Alguien tiene idea? Yo voy a tirar algo que había visto en el Bien. teórico, algo sobre que había unas proteínas que se llamaban chaperonas Bien. que se encargaban de corregir los desblo- ay, que estaban mal dobladas. Mal plegadas, sí. Va por ¿Puede ser ahí, eso? va por ahí. Está. Sí, eso lo dimos en genética, me acuerdo, que si chaperoninas no había también, que era lo de las... o sea, es eso que dijo, ¿no? Es que ayudan a, o sea, a la formación cuaternaria de la proteína y que había una también que tipo, si no se arreglaban, tipo, como que las degradaba también. Esto es un ejemplo. ¿Tá? Eso es un ejemplo, hay varias, ¿no? Pero ese es un ejemplo que tienen ahí. Entonces,
las proteínas se tienen que plegar correctamente y la célula tiene mecanismos, o sea, para corregir esas cosas, ¿no? En todos lados hay mecanismos para corregir. Acá están las chaperonas que ustedes nombraban, que cuando la proteína no se plegó bien, ven que acá está representado esto, sería una proteína mal plegada. Cuando hay un mal plegamiento va a ser reconocido por una chaperona que se, digamos, primero se une a unos receptores que están en la membrana del retículo al estar mal plegada, eso genera algunas señales que, bueno, no las vamos a tratar acá porque tampoco están en el dibujo y para no demorar tanto, señales que hacen que se sintetice, como que se expresen estas chaperonas. Y esas chaperonas van a ayudar a que se pliegue bien, ¿no? O sea, eso es lo que ocurre normalmente. Imagínense que tenemos una mutación que no deja que se pliegue bien. Y las proteínas no van a poder cumplir la función para lo que están diseñadas cuando salgan. Ahí está. Primero, no. Pero además una proteína mal plegada. ¿Por qué están las chaperonas estas? Porque la proteína tiene que estar correctamente plegada para lograr seguir su trayecto por toda la vía que estudiamos, que venimos estudiando hasta ahora, ¿no? Entonces, imagínense que está mal plegada. Empezamos a sintetizar chaperonas en pila, pero no lo logran porque la secuencia está mal, por algo que no la deja plegar correctamente, porque hay una mutación que impide eso, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si las chaperonas no logran que se pliegue bien y no logran seguir, ¿qué va a ocurrir? Y voy a tener que dar la proteína. O sea, no voy a poder, tipo, por más que utilice la chaperona, tipo, cuanto más chaperona, igual no voy a poder arreglar nada, así que... Ah, bien. Podría pasar. Y bueno, y la vamos a degradar, y bueno, pero está... ¿Qué pasa si empiezo a acumular mucha cantidad de proteína mal plegada? Probablemente lo que pase es que supere las posibilidades. Ahí no me sale la... Hoy estoy medio lenta con el lenguaje común. Que supere, digamos, la capacidad que lo desborde a la capacidad Que se sature, digamos. que se sature, ahí va, que se sature, que se desborde el sistema de degradación también. O sea, estas proteínas mal plegadas, lo que va a ocurrir es que de alguna forma van a ser trasladadas hacia el citosol y ahí probablemente ubiquitinadas y trasladadas a los proteosomas, ¿no? Y degradadas, ¿no? Pero si se acumula mucho, se desborda todo el sistema, y bueno, y se empieza a acumular, y se forman acúmulos de proteínas mal plegadas. En Una este pregunta. caso, sí, No, perdón, porque lo de los receptores, cuando los receptores tipo, no sé, reciben que hay una proteína mal plegada, eso es lo que activaba los genes, o sea, ay, ¿cómo se dice? O sea, Factores. activa genes, ahí va, como que para que traduzca y tipo, se genere toda la chaperona. Eso, o sea, eso es lo que está representando por eso lo del ribosoma que sintetiza la chaperona y la chaperona va a la proteína, ¿no? O sea, como que esa proteína mal formada activa ah, genes que traducen y forman la chaperona. ¿Era eso? sí. No, es. O sea, no sé si eso lo vieron en el teórico, supongo que sí, o si no lo leen en el libro, ¿no? O sea, cuando hay proteínas mal plegadas, o sea, se activan, o sea, acá se genera una cascada de señales que lleva a la activación de los genes, ¿no? O sea, se generan segundos mensajeros y hay varios mecanismos que llevan a la activación de genes, que no es el cometido de esta clase de hoy, pero hay muchos factores de transcripción que están de repente, o sea, en determinada, o sea, yo qué sé, formando
un dímero o una estructura con otro, entonces las señales que se generan acá hacen que se separen o que se junten y entonces entren al núcleo. Hay varios mecanismos, que eso capaz que en genética lo vieran, los factores de transcripción. ¿O no? Eso era lo que no me salía, factores de transcripción. Ta. Ahí está, o sea, las señales que se generan acá van a activar determinados factores de transcripción, que en general ya están presentes en la célula, y que esas señales lo que hacen es como activarlos, depende de cuál sea, hacer que una subunidad se una a la otra, hay varias formas, ¿no? Entonces eso activa la transcripción de un juego de chaperonas o de otro tipo de moléculas para hacer frente a eso que está pasando, ¿no? ¿Sí? Y bueno, Sí. ¿qué pasaría? Ay, Ramiro, si quieres retomar. O si ya estaría, yo qué sé. Voy a ir a la pregunta. Es que en realidad termina ahí la pregunta. ¿Eh? En realidad la pregunta no tiene mucho más. Pero, No, por eso me parece que mucho más no tiene. O sea, ¿cómo se podría desencadenar la enfermedad? Es un poco eso, ¿no? Que se superen las capacidades de la célula de plegar, o sea, pueden aumentar las chaperonas, de repente no aumentan tanto y la chaperona no puede, y sobre todo después, en general yo no sé en particular en esta enfermedad, pero hay muchas enfermedades que ocurren porque se acumulan proteínas mal plegadas. Y eso afecta a la funcionalidad de la célula en general. No sé, no y me aparte acuerdo. no, pues yo me acuerdo de haberlo dado, tipo, a esto, pero no me acuerdo porque a las chaperonas, tipo, podían arreglar cierto tipo de mal, como que tenían que tener, si la doble, no sé qué, era medio, tipo, medio específico el trabajo de la chaperona, entonces capaz que esta es tipo un coso que, tipo, las chaperonas no pueden, o sea, por más chaperonas que haya, tipo, capaz que no es que se satura, sino que directamente no lo puede arreglar, porque no es un tipo Sí, que sí, pueda es arreglar. probable. Sí, sí. Puede ser, sí, sí, puede ser. Porque son como muy específicas, sí. Y bueno, pueden generar una acumulación o también, bueno, al estar mal plegada, capaz que no llega al destino, que es la membrana plasmática, ¿no? Y bueno, y la enfermedad se va a producir, puede ocurrir por varios mecanismos, ¿no? O sea, no sé si hay una respuesta única a esto, pero bueno, se va a producir, un poco ya vimos cuál sería la consecuencia de que no tengamos un canal de cloro en la membrana plasmática de las células en el aparato respiratorio, ¿no? O sea, eso permite que o sea, el canal de cloro es importante para que se fluidifique, digamos, el mucus, y al no tener ese canal, el mucus es mucho más espeso. Todo eso que vimos al principio en el práctico y eso. Como que me parece que podrían ser varios mecanismos. Uno por defecto, por ausencia, ¿no? De la proteína en el lugar, otro o sea, en este caso, ¿no? Que sería una mutación que genera un plegamiento malo, o sea, un mal plegamiento, y también podría generar algún tipo de patología por acumulación de proteína mal plegada también. No sé en este caso si eso ocurre o no, pero seguro que si no llega a destino la proteína no va a cumplir su función y ahí sería un déficit de la función de la proteína. Las mutaciones van a generar en general pérdida de función o ganancia de función por cuando generan enfermedad, ¿no? Va a ser o por pérdida de función o por ganancia de una función, llamámosle tóxica, o también si se pliega mal y se acumula mucho, va a generar los problemas que se generen a partir de eso. Bueno, no sé si... No queda nada de la pregunta, ¿no? De esa, ¿no? Bueno, chiquilines, estudien en pila. Esta es del colesterol, es algo como bien interesante para nosotros los médicos.
Ahora, Yo lo no- que viene la próxima clase sería la otra parte de transporte vesicular, pero más guiado a la parte, a la ruta endocítica. Ahí va. Pero está bueno verlo Yo no me acuerdo si en este... ¿Quieren que lo leamos como hacemos siempre para ver si si lo entienden bien o prefieren liquidar acá? Me parece que en este caso estaba medio entreverado escrito, pero no tanto. Creo que se entendía bastante bien. Pero bueno, ya que nadie dice nada, se los leo y ustedes me dicen si lo entienden o no. ¿Está bien? Bueno, Bueno, les voy a leer el 30. ¿Cuál era el otro que tenían como que supuestamente presentar ellos? Era el 30 y el 33, ¿era, no? Me fijo. Dale, vos fíjate mientras yo voy empezando a leerles. Acá también vamos a hacer un análisis de resultados experimentales de un artículo. Como decía bien Ramiro, van a ver que estos son más orientados a la endocitosis. Entonces, dice, el colesterol es un componente esencial de la membrana plasmática, pero Sí, era el 30 y el 33. las personas con niveles altos de colesterol en su sangre, lo que se llama una hipercolesterolemia, pueden sufrir enfermedades cardiovasculares. El colesterol en sangre es transportado en forma de ésteres de colesterol en partículas lipoproteicas de baja densidad, ¿tá? Lo que son las low density lipoproteins, o LDL, que cuando ustedes hacen un perfil lipídico, si se han hecho ustedes o alguno de sus padres o abuelos o lo que sea, van a ver que aparece. Dice, las partículas LDL se fijan a receptores de LDL de alta afinidad ubicados en la superficie celular y entran a la célula por endocitosis vía depresiones cubiertas y vesículas cubiertas y finalizan en el compartimiento lisosomal. ¿Ah? O sea que las LDL se unen a receptores de membrana, se endocitan. ¿Ah? Una vez allí, la cubierta proteica es degradada y los ésteres de colesterol son liberados e hidrolizados a colesterol. El colesterol liberado, ¿dónde va a estar? ¿No? O sea, si estaba afuera, ahora va a quedar adentro de las vesículas, pero es un lípido, entonces puede pasar por las membranas, pasa a través de la membrana de los lisosomas hacia el citosol, y en el citosol inhibe una enzima que se llama HMG-CoA reductasa, la cual controla el paso limitante en la síntesis del colesterol. ¿Ah? Los pacientes con un trastorno denominado hipercolesterolemia familiar no pueden captar el colesterol que circula en las partículas LDL, por lo que tienen niveles en sangre superiores a los normales. O sea, como no lo pueden captar, la colesterolemia aumenta. O sea, es una hipercolesterolemia. Y además, por eso mismo, no se va a inhibir la HMG-CoA reductasa, lo cual genera un problema aún peor. Experimentalmente, el metabolismo del LDL puede ser dividido en 3 etapas, que son la fijación del LDL a la superficie celular, la internalización y la regulación de la síntesis del colesterol por el propio LDL. ¿No? Son esas 3 fases: la captación, o sea, la fijación a la superficie, la internalización y la regulación de la síntesis. Las células de la piel de una persona sana normal y de 2 pacientes portadores de hipercolesterolemia familiar severa, esto FH e ID son las iniciales de los pacientes, se mantuvieron creciendo en cultivo, se incubaron con LDL y se utilizaron para estudiar la fijación de LDL, la internalización de LDL y la inhibición de la síntesis del colesterol por LDL. O sea, para todas las fases que nombró antes, ¿no? Que a veces están medio entreverados. Lo que hicieron es sacar células epiteliales del paciente, las cultivaron y estudiaron las fases de esas que mencionó antes. De pacientes que tenían hipercolesterolemia familiar y de una persona normal. Entonces dice que expliquen los resultados experimentales obtenidos y cómo esperaría que fuese el resultado mostrado en C, ahora vamos a mirar las gráficas, si las células fuesen incubadas con colesterol libre en lugar de LDL. Entonces, acá les muestra estas gráficas donde
esas células que vienen o de una persona normal, que serían estas curvas con los puntos negros, o de los pacientes FH o JD, y estudian acá el binding, o sea, la unión a la membrana, en esta parte la internalización, ¿sí? Y acá la regulación que decíamos. Entonces, acá miden la cantidad de LDL unida por microgramo de proteína de la célula, acá la internalizada, y acá miden la síntesis de colesterol. ¿Ah? Entonces, si ustedes se fijan acá, fíjense primero en las personas normales, o sea, eso facilita mucho ver cuál es el control y después qué pasa cuando hay alguna alteración. ¿Ah? Lo van haciendo en los deberes. El fin de semana se dedican a estudiar esto. Primero diviértanse un rato, descansen y después hacen esto. Bien, después el 31 y el 32 son bien como teóricos y no tienen dificultad en la comprensión de la letra, así que... Y esta de nuevo se refiere a un problema en realidad creo que es bastante teórico también, pero bueno, está bueno porque lo pueden asociar a una enfermedad, pueden buscar información. Entonces dice, la enfermedad de Gaucher, no sé si se pronuncia así, es producida por una deficiencia en la enzima lisosomal glucocerebrosidasa, la cual hidroliza el glucocerebrósido en glucosa y ceramida. ¿Ah? El resultado es la acumulación de productos sin degradar, o sea, de productos sin degradar en los lisosomas, lo cual lleva a un aumento en el tamaño y número de lisosomas en la célula, pudiendo afectar la función de la célula y del órgano. Una de las formas de la enfermedad, que es la tipo 2, se caracteriza por llevar a la muerte en edad temprana. Entonces, si se administra en forma exógena la enzima, que falta o que está alterada y no cumple su función, modificada de forma que exprese manosa 6-fosfato en su estructura, lean el teórico a ver qué es eso, la enzima es captada por los macrófagos. Entonces las preguntas son, ¿hacia dónde es dirigida la enzima una vez captada por los macrófagos? Esto estudian teórico. Y esta estrategia de administrar en forma exógena la enzima, ¿podría ser útil para combatir la enfermedad? Bien, eso para la clase que viene, porque esto ya sería la siguiente. Bien. ¿Dudas? No, Quedamos poquito ya. Sí. Igual ya éramos todos.